Pero antes quiero nada más recordarles que lo que se está enseñando, hermanos, es para ponerse en práctica. O sea, les digo, porque digo, yo también lo tengo que poner en práctica. Y no crean que no lo hago, ¿verdad? En la mañana amanecí medio inquieto por situaciones que todavía no se manifiestan. Y el enemigo, como dice Tere, o sea, ahí estaba con los dardos a la mente y a la mente y a la mente y a la mente. Y comencé a ver la situación más difícil y más difícil. Y de repente el Espíritu me acordó, me dijo, la semana pasada hablaste acerca de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes tentaciones y tribulaciones. Y comencé inmediatamente, donde el Señor me puso eso en mi mente, comencé a gozarme, porque sabía lo que venía y apenas lo iba a confesar. O sea, no solamente estaba defendiéndome con el escudo de la fe contra los dardos del enemigo, sino que estaba con la espada del Espíritu a la ofensiva. O sea, no nos quedemos sin hacer nada. También disparemos nosotros nuestras balas. Son más poderosas que los dardos de fuego del enemigo. Entonces me comencé a gozar y comencé a decir, Señor, gracias por tu palabra. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes tentaciones y tribulaciones. Me gozo, Señor. Decido por fe gozarme en esto que está sucediendo. Y comencé a reírme y comencé a decirle, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque no tengo por qué recibir lo que la mente y el enemigo me está trayendo, sabiendo que la prueba, ¿verdad? Dijimos que la prueba significa la confiabilidad, la fidelidad que es hallada en nosotros cuando ante la situación adversa decidimos poner por obra la palabra de Dios, y al poner por obra la palabra de Dios estamos creando resistencia y consistencia. La Biblia le llama paciencia. Estamos haciendo crecer ese fruto del Espíritu. Y en la medida que eso sucede, entendí nuevamente y más me gocé, porque volví a recordar que dice, mas tenga tu paciencia, tu resistencia, tu consistencia en la fe presente a la adversidad, su obra completa. Entonces, cuando Dios dice, mas tenga en esa pelea, en esa prueba de tu fe por la adversidad, porque Dios no viene a probarnos. La adversidad viene contra nosotros y nosotros salimos con la fe y la fe está siendo probada ahí en medio de esa situación, ¿verdad? Y eso está creando resistencia y consistencia, paciencia, para que en la paciencia que está dando fruto se halle la obra manifiesta de Dios en nuestras vidas y ya ganamos. Entonces me gocé y cambió todo mi mentalidad, el pensamiento huyó como por 7 caminos, como dice la palabra de Dios, pero volví a recordar que nosotros somos los que tenemos la decisión de poner por obra la palabra de Dios. Si no, hermanos, aunque ya Dios en Cristo Jesús nos libró de todas las maldiciones, si no hacemos nada al respecto con lo que quiere hacer en nuestra casa, oye, pues le estamos dando permiso al enemigo de venir y robarnos, estando nosotros dentro de la casa. Y no le decimos nada. Y esa es la diferencia entre un cristiano victorioso y uno que es derrotado. Y muchos no pueden porque nunca les enseñaron. Y el Señor los ama igual que nosotros. Y nosotros no debemos de sentirnos más que nadie, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia. Pero no debemos de decir, bueno, pues es que mira aquel, o sea, cómo está y pues yo también No, para eso es la palabra, para salir victoriosos en toda situación. Y yo decido ponerla por obra. Esa es mi victoria, Cristo Jesús. Y le doy gracias a Dios por eso. Ok, con respecto a lo que estamos viendo en esta semana, acaba de volver a ser reelegido el primer ministro, ¿verdad? Benjamín Netanyahu, gracias a Dios por eso.
el contrincante que venía por parte del otro partido, creo que su nombre es Isaac Herzog, y el contrincante estaba a favor en contra de un Irán nuclear, sí estaba en contra, pero no estaba en contra del proceso que se está tratando a través del gabinete de los Estados Unidos, el de hacer un trato de manera que en ese trato se pongan muchas condiciones para que en un cierto punto se pueda decir, tú no puedes hacer esto, pero nadie va a detener a ese movimiento de las tinieblas, ¿verdad? Ni siquiera un tratado de ese tipo. Entonces, él estaba a favor de eso y estaba a favor también acerca de los dos estados en Israel, es decir, un estado palestino y un estado israelita, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios porque el primer ministro Netanyahu, que estuvimos orando, Dios tiene el plan perfecto, ¿verdad? Para todo, y parte de ese plan era que sus hijos oraran por el pueblo escogido, la nación escogida de Dios, para que siguiese siendo ministrada o gobernada por Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Y el día anteayer tuvimos el eclipse solar que se vio en Europa, en Dinamarca, completamente oscuro por unos minutos. Y traigo esto porque el año comenzó junto con la primavera y comenzó junto también con el año religioso del pueblo judío, ¿verdad? De Israel. El año religioso comienza en el 1 de Nisan, que es con el primer mes en donde comienzan las fiestas con la Pascua nuevamente, ¿verdad? El principio del año religioso. Creo que tengo una... esto está ahí en Joel, capítulo 2, creo, ahorita lo vamos a ver. Y también en Hechos capítulo 2, no, Joel 3 y Hechos capítulo 2, donde dice esto que ustedes están leyendo. Y trata acerca de las lunas y de las lunas de sangre y de los eclipses. Y describe el versículo, ¿verdad? Ahí está la luna de sangre que estamos viendo. Y describe, dice, antes que venga el día terrible del Señor. Está Joel 2:31. Ok, las 4 lunas de sangre, que son, ahorita vamos a ver la tercera, ahora el día 15 de Nisan. Esta es una luna de sangre, y esta es la superluna que va a estar sobre Israel, sobre el templo, en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Este año, ahí está el templo. Pero hay cosas que yo quiero que ustedes estén preparados en cuanto a que no quiero que se les olvide que necesitamos estar orando por la manifestación de la gloria, hermanos, aquí en medio de nosotros, hoy, no mañana. O sea, cada vez que ustedes vengan a una reunión de estudio, quiero que vengan expectantes de recibir de parte de Dios, del Espíritu Santo. La puerta está abierta. Y el versículo dice que Jesús está a la puerta. Y todo aquel que toca, ¿verdad? Y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces necesitamos nosotros estar en esa expectativa, porque las cosas que se van a manifestar son grandes cosas. El versículo que me dio el Señor, se los vuelvo a recordar, fue Apocalipsis 3:8, en donde dice, he aquí yo pongo una puerta abierta. Y esa puerta abierta tiene que ver con la presencia de la gloria de Dios en su manifestación junto
con la enseñanza de la palabra de Dios que por tantos años se ha venido dando, ahora vamos a ver esos milagros como en las tiendas que se usaban anteriormente. Entonces, la entrada de esos milagros, hermanos, junto con el poder de la palabra en la boca de cada cristiano que crea, la entrada va a ser con gloria, ¿verdad? Y con esa manifestación. Y ahí está la puerta abierta, el año de la puerta abierta. Pero les recuerdo que el Señor dijo que el final de esa puerta abierta, su estado será glorioso. Su principio será con gloria, pero su final será glorioso. Porque está hablando de un año Shemitah, de un año sabático, de un periodo, ciclo sabático, un ciclo de 7 años, en el que ahorita vamos a ver el cierre del Shemitah, el día 23 de septiembre, se acaba el año judío y comienza el 5776, y va a iniciar ese año, y va a iniciar el nuevo ciclo. El final de ese ciclo es lo que yo recibí como el final glorioso. Y el final glorioso me lo mostró Dios en Apocalipsis 4:1, en donde Juan escucha la voz desde el trono que le dice, sube acá y te enseñaré estas cosas nuevas que vendrán después. Entonces, es importante que nosotros vengamos con eso en nuestro corazón a las reuniones. Y estoy viendo cada vez que pasa más tiempo, hermanos, días, ya no meses, días, estoy viendo cómo muchas de las personas que estamos en el mismo sentir, que andamos buscando a Dios y no a la religión, y el número va creciendo. Si bien la iglesia, la religión se va deslizando, el cuerpo de Cristo se está fortaleciendo. Y en esa fortaleza vamos a hallar nosotros cosas y manifestaciones maravillosas. Es el año de las visitaciones, de las demostraciones, de las manifestaciones de Dios. Y la mayor parte de las personas, cuando menos a las que yo leo y sigo, porque son hombres de Dios y mujeres de Dios, están hablando de lo mismo. Estamos en un mismo sentir, estamos viendo y escuchando las mismas cosas y estamos viendo las señales, no las estamos desechando, estamos viendo lo que está sucediendo alrededor nuestro y estamos hablando, advirtiendo a todos nuestros compañeros, hermanos, para que se unan a ese movimiento poderoso del Espíritu que está ya abierto y que va a traer todas esas manifestaciones. Entonces, ustedes deben de estar aquí, Señor, esto ha querido estar entrando en mi casa, esto ha estado sucediendo, pero yo decido gozarme en medio de esa tribulación y poner por obra la fe para que mientras la resistencia está creciendo, el final va a ser la obra completa. Y yo no voy a permitir que ninguna enfermedad me detenga porque Jesús pagó por ellas. Yo no voy a permitir que ninguna escasez me detenga porque Jesús me ha hecho próspero en él. Y hay muchos versículos, hermanos, de eso, ¿verdad? Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, y la palabra ahí es, cuando usamos la riqueza, es económicamente saludables, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, yo no estoy contento con lo que tengo. Le doy gracias a Dios todos los días por lo que veo a mi alrededor y cómo están continuamente cambiando las cosas, pero no estoy conforme. Y no estoy conforme porque hay muchas personas que necesitan que nosotros sigamos en ese camino de fidelidad, para que ellas puedan ser bendecidas a través de las manos que Dios está utilizando aquí en la tierra. Son las de ustedes. Jesús levantó el pan y lo bendijo, y los peces y lo bendijo y lo partió y los dio a los discípulos, y los discípulos lo distribuyeron, y en las canastas de ellos se fueron multiplicando, en las manos de ellos.
no en las manos de Jesús. Jesús lo bendijo. Entonces, en estos tiempos va a suceder lo mismo con nosotros. Entonces, los insto para que tomen conciencia de esto, lo pongan por práctica en sus vidas y estén orando. Porque también ya el hermano Randy, que ya se volvió a comunicar conmigo, o sea, dijo, yo no le dije nada. Él me dijo, estén esperando la manifestación del poder de Dios. Estén esperando la manifestación del poder de Dios. Yo lo estoy esperando. Yo lo creo lo que me está diciendo. Entonces, es lo que les digo, hermanos, estamos en un mismo sentir. A lo mejor creemos diferente en algunas cositas de algunas doctrinas, pero eso no nos hace enemigos. Somos hermanos y entre más busquemos y avancemos, más vamos a ir uniéndonos en un mismo sentir, porque es un mismo espíritu y un mismo enseñanza para todos, que bueno, es muy diversa ahorita, pero finalmente vamos a venir a la unidad de la fe, ¿verdad? Y de la doctrina también posteriormente, porque cuando estemos en el cielo vamos a ser instruidos todos de una misma manera, no vamos a hacer cada uno lo que, no, pues que yo creo que, porque yo era metodista, me voy para acá, porque así hacía las cosas. Digo, no hay democracia, no va a haber democracia. Ahí es la monarquía establecido por el líder nuestro, que es la cabeza, que es Jesucristo, y el Espíritu de Dios. O sea, vamos a pensar, a tener una sola meta, que es lo que nos mande a hacer en las personas y en la tierra, ¿verdad? Ahora, sigan orando al respecto. Sí, también les quiero recordar que el eclipse solar que acaba de pasar en Israel es considerado proféticamente, y en la Escritura, es considerado proféticamente como un anuncio a problemas entre las naciones. Y los eclipses lunares es proféticamente algo anunciado en contra de Israel, algo que va a suceder. Ahora, curiosamente, no curiosamente ni coincidentalmente, porque en Dios no existen las coincidencias, son diosidencias marcadas por Dios. Pero el primero de Nisan que acaba de pasar con el eclipse solar total y el inicio del año religioso, trae después una secuencia de lunas, otras 2 lunas y otro eclipse parcial que va a marcar el inicio del año civil, ¿verdad? Este es el año religioso, el otro es el año civil. Sí. De manera que cada uno es seguido de una luna de sangre, y viene es el final del año Shemitah también, en el Lul 29, el 23 de septiembre, digo el 13 de septiembre. Y hace 2000 años más o menos, un primero también de Nisan, se dio un eclipse total de sol. Y posteriormente, el 17 de Tamuz y luego el 9 de Ab, vino la destrucción del templo totalmente por medio de Tito y los romanos en Jerusalén. Con un eclipse solar también, y la iniciación. Digo, no soy no es mi intención. Yo lo que quiero que ustedes es que abran los ojos a las situaciones que se están dando, porque Dios nos dice en la palabra que estemos alertas, ¿verdad?, de todas las señales que estamos viviendo. Entonces, todas estas señales no son nada más porque un día vinieron de repente y tocó que coincidieron, ¿verdad?, por probabilidad. Todo está hecho en las citas divinas de Dios. Ok, esa palabra que ustedes ven ahí es Rosh, dice Rosh. La palabra Rosh es cabeza. Los estoy dejando descansar con cositas simples. Y luego Kodesh,
Nisan, es el inicio del mes de Nisan, la cabeza del mes o de los meses de Nisan, de los meses que siguen, ¿verdad? Del año, pero es la cabeza de los meses, el mes de Nisan. Ese es el primer mes y todavía se celebra en Israel. Y son 3 o 4 diapositivas que les quiero volver a recordar por lo que estamos viendo ahorita acerca de los eclipses solares y de luna. Y esta diapositiva la traigo yo siempre con Génesis 1:14 y les vuelvo a recordar lo que significa ese versículo, hermano. Dijo luego Dios, Génesis 1:14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, aquí se comenzó con el día cuarto, en el cual se comienza a manifestar el poder de Dios en cuanto a vestir al universo de todo el ejército de lumbreras, de estrellas y de todo lo que hay. Dios lo vistió. Pero antes de eso, no existía ningún sol, ni tierra, ni luna, ni estrellas, ni nada. Dios todavía no los creaba. Entonces, la luz que se dijo en el versículo 3, sea la luz, y la luz fue, no es más que la manifestación de la gloria de Dios. La energía pura que hay en Dios y en su gloria. ¿Ok? Pero la luz de las lumbreras no vino hasta el día cuarto. Y hasta el día cuarto se creó el sol, la luna, los grandes lumbreras, los astros y todas las cosas que hay en el universo, lo cual es locura para los que estudian la ciencia. Pero nosotros tenemos una ventaja. Hoy me dijeron algo, como que con la intención de herir. Me dijeron, pues tú sabrás de Biblia, pero no conoces nada de ciencia. No tienes autoridad para hablar de la ciencia. Le digo, es cierto. O sea, yo no conozco grandes cosas de la ciencia. Pero tengo a alguien que conoce todas esas cosas. ¿Verdad? Yo no las conozco, pero sé de alguien que tiene ese conocimiento y esa sabiduría, y yo tengo el acceso a él. I have insight, ¿verdad? A él. Y eso me hace a mí tener una ventaja sobre los de la ciencia, porque yo ya conozco también el final. ¿Quieren saber cuál es el final? Pregúntenme. Y no es mi sabiduría, pero es la de Dios. Y más se enojan porque les digo eso. Pero, y algunos de ustedes saben a quién me refiero. Pero, a lo que voy, hermanos, es que en el cuarto día es cuando el tiempo fue por primera vez creado. No existía tiempo antes de eso. Dios habita la eternidad. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Dios habita la eternidad. Entonces, cuando viene el cuarto día, Dios crea todos los astros, el sol y todo. Y puede entonces comenzar el movimiento de traslación alrededor del sol y el movimiento de rotación y las fuerzas gravitacionales y todas las fuerzas que hay en el espacio, que no nada más la gravitación, es una de las menores fuerzas en el espacio. Pero comienzan todas esas fuerzas a operar y por lo tanto el tiempo y el día como nosotros lo conocemos. Es muy simple. Así está dicho, no necesito yo ir y estudiar 10 años en la academia para poder decirles que así es. Así es porque Dios lo dice.
Y finalmente la ciencia se va a alinear, la ciencia se va a alinear con Dios, les guste o no, así está. Pero este versículo describe mucho más allá de una simple creación y de un simple ejército que fue formado y que fue construido y que fue llenado el universo con todas estas cosas. Porque la palabra aquí, como está descrita, dice, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las naciones. La palabra señales, que es algo como lo que estamos viendo, las señales que están saliendo al mundo de parte de Dios, la palabra que se usa para eso es la palabra, aquí la pueden ustedes leer, la palabra, este es Aleph, Bab y Tab, es la palabra Ot, y la palabra Ot en el antiguo, la pictografía antigua, se señalaba, se describía con estas figuras, que es el líder adherido a la cruz. Entonces la palabra señales que está aquí, que estamos leyendo, el Génesis 1:14, la misma palabra, las señales de las lumbreras eran para mostrar al líder adherido a la cruz. ¿Ok? Entonces todo lo que sucede, lo que el sol, el eclipse de sol, los eclipses de luna, todos los astros y los cometas que pasan en sus tiempos prefijados por Dios, todo muestra la señal, la palabra Od, que es al líder clavado en la cruz. Esas son las señales que Dios dio desde el principio y luego las manifiesta con fiestas. Pero en el mismo versículo dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y la palabra estaciones no significa primavera, verano, otoño, invierno, porque no existían, hermanos, entonces. Las estaciones y los cambios climáticos vinieron a ser después del diluvio. Antes había una cobertura de la tierra como una burbuja y era una capa laminizada de hidrógeno que encapsulaba la tierra y al movimiento que tenía, y los rayos del sol la calentaban como un invernadero, de polo a polo. De manera que estábamos viviendo con un aire acondicionado continuo, con un termostato siempre a la misma temperatura y con las ondas del viento, los vientos espaciales hacían que los cometas se movieran y tenía un sonido constante musical la tierra cuando existía en esos tiempos. Pues no vino hasta que vino el diluvio y se rompieron los abismos de la tierra y salieron las aguas y rompieron las capas de agua que había alrededor y vino esa agua exterior y llenó también la tierra, cayó sobre la tierra. No fue hasta ese entonces en que la separación de los continentes y todo lo demás que vino. ¿Ok? Pero Dios estableció las estaciones en este versículo para describir los tiempos prefijados de Jehová, las citas divinas, que en Levítico 23 se describen como las fiestas de Jehová. Estas son las fiestas de Jehová, o estas son las citas divinas, prefijadas, dadas por Dios. Y estas citas dadas por Dios, prefijadas por Dios, van a estar dictando a través de los astros y las lumbreras creadas por Dios, van a estar dando manifestaciones del líder clavado en la cruz. Y lo estamos viendo ahorita. El año del religioso, vamos a ver las lunas de sangre, las siguientes dos que vienen, y todas ellas anuncian la Pascua y los tabernáculos, la primera y la segunda venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, su venida aquí a la tierra a morar con nosotros en el milenio, la Pascua cuando fue crucificado. Todo está anunciando a Jesucristo, tiene un cumplimiento mesiánico.
A eso voy. Por eso son tan importantes estos versículos y quería volvérselos a recordar por las cosas que estamos viviendo ahorita, en estos tiempos. Ahí está la palabra, es la palabra oath, sign, en inglés, y ahí está la pictografía del líder, nail, clavado o adherido, se puede usar con las dos palabras, a la cruz o al pacto. También es usado la palabra tab como pacto. Bien, son fiestas repetitivas que Dios hizo, y las hizo repetitivas para que el pueblo de Israel las ensayara año tras año, de manera que pudieran darse cuenta de por qué Dios las había dado al mundo, ¿verdad? Son las fiestas de Jehová, no de los judíos, las fiestas de Jehová. Bien, este es ya algo que podemos entrar ya con lo de las maldiciones, pero básicamente entonces tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo ahorita y a lo que el Espíritu de Dios está trayendo a los estudios, a las iglesias, donde se permite que se mueva el Espíritu de Dios, para nosotros estar alertas y moviéndonos en la dirección que el Espíritu de Dios nos esté guiando. Entonces les pido mucho la oración a cada uno de ustedes en esa dirección, ¿verdad? Para que cuando vengamos el día 17 de abril, vengamos todos en un mismo sentir. Y les voy a pedir, hermanos, porque muy probablemente vaya a comenzar como a las 7:30, ¿verdad? Como lo hacemos todos los viernes, pero les voy a pedir a los que quieran, ¿verdad? Su presencia, espero que sean todos, su presencia de perdida 1 hora antes, para estar orando al respecto y estar hablando esa manifestación. No se esperen hasta ese día, o sea, pueden comenzar desde ahorita, pero estar esperando recibir dirección de parte de Dios para el grupo de estudio, para ustedes como familia y para cada uno de ustedes individualmente en su llamado individual que Dios hizo a sus vidas. ¿Ok? Cosas muy importantes e interesantes van a suceder. Bien, entonces